Evidentemente que yo creo que todas las reflexiones de ustedes se pueden encapsular en tres cosas, ¿no? Primero, hay un tema ideológico que se planteó, el socialismo, capitalismo y cuál es la vía, que la planteó el señor Antonio. Evidentemente, yo creo que aquí hablar de ideologías es anacrónico, ya simplemente se trata de lo que funciona y lo que no funciona, hay que ser muy pragmático. Y ya el mundo demostró que lo que funciona es la mayor libertad posible. Y como yo les decía antes, este país tiene todas las posibilidades para abrir la compuerta a la libertad, generar procesos que hagan que sea la misma sociedad la que genere la riqueza. Esa es la clave de todo. Tenemos todas las áreas posibles para desarrollar al país de una manera espectacular. Entonces, caer en el tema del socialismo o el capitalismo me parece absolutamente anacrónico. Es ser pragmático, confiar en el individuo, confiar en la sociedad, en el poder que tiene cada quien de generar riqueza y empoderarlo. Disminuir el Estado, simplemente que cumpla funciones facilitadoras de que ese proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Eso con respecto a ese tema ideológico, ¿no? Después el tema, y aquí vuelvo quizás a lo último para después concentrarme en el centro del cómo, ¿no? Que quizás es lo más importante. El tema de que Chávez, Carlos Andrés, Lucinche, etcétera, en un momento determinado plantearon utopías o plantearon sueños espectaculares. Yo creo que es importantísimo a la hora de escuchar propuestas y personas que plantean esas propuestas también ver un poco la trayectoria de las personas y ver hasta qué punto su pensamiento es coherente y lo que está diciendo es genuino o es simplemente una trampa cazabobos. En el caso de Chávez, cualquier persona que hubiera querido realmente ver al personaje se hubiera dado cuenta muy claramente de que era un tramposo, un farsante. Cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue visitar a Fidel Castro en Cuba y recibir honores de Estado y declararse marxista-leninista. Ya estaba todo muy claro. Que después haya querido marear a los jefes de Cámara, a los de Comercio, lanzarse un discurso de Anthony Giddens, la tercera vía y toda esa paja que conocemos, cualquier persona que hubiera tomado en serio de verdad al personaje, lo hubiera reflexionado, lo hubiera visto. Yo estaba apenas saliendo de la universidad, tenía 20 y pico de años, muy joven, y ya estaba escribiendo artículos en el Nacional y en el Universal previendo lo que era Chávez antes que Chávez llegara a la presidencia. Lo vi muy claramente desde el principio porque estudié al personaje. Entonces yo creo que obviamente no se trata de Mesías o no, pero sí el país tiene que comenzar a ver más, con un poquito más de criterio, quiénes pueden ser en un momento determinado sus líderes en cada una de las áreas importantes de la sociedad, obviamente no solamente en la política, ¿no? Con respecto a eso. El tema de que lo que planteamos suena utópico, evidentemente que sí, pero es que todo en la vida es así. Cualquier cosa que uno piense en la vida siempre parte inicialmente de una especie de utopía. El punto es que lo que tenemos que analizar es si es materializable o no es materializable. Y lo que está comprobado es que sí es materializable con la voluntad de hacer. Y la decisión y el empuje y la fuerza de hacerlo. Por supuesto se necesita coherencia, se necesita credibilidad, se necesita consistencia moral, ética. Y eso básicamente te lo da, bueno, lo que cada quien lleva y ha demostrado con su trayectoria de vida. Eso está muy claro, eso no es muy fácil verlo si realmente uno quiere verlo, ¿no? Y este país está lleno de gente buena, gente trabajadora, gente con esa ética y valores de la vida muy clara. Yo creo que Venezuela tiene muchísimo más de eso que de lo otro. Pero como estaba diciendo antes, estamos viviendo una época donde lo peor es lo que se asusa, pues. Si tú tienes en el liderazgo de un país gente que representa los antivalores de la vida, todo eso permea hacia abajo. Y entonces anima en la gente lo peor. Pero eso que animas de lo peor también podrías animar lo mejor. Y siempre ponemos el ejemplo, y lo estábamos hablando más temprano, del metro de Caracas en los años 80, cuando inauguraron el metro de Caracas. Bueno, el comportamiento de la gente en el metro era de inglés de Oxford, pues. O sea, un comportamiento espectacular, porque toda la influencia que recibía la persona en el momento que bajaba las escaleras mecánicas y se metía en el subterráneo,
eran influencias positivas y la gente automáticamente se obligaba a sí misma a comportarse a tono con la influencia que estaba recibiendo. Bueno, eso es lo que hace un liderazgo. Entonces lo que tenemos que buscar es ubicar en la sociedad dónde están esos liderazgos y empoderarlos para que sean facilitadores de los procesos, porque evidentemente toda sociedad necesita de esos facilitadores. Y es una mentira pensar que no es así, porque obviamente es así. Ahora, ¿cómo se hace? Esa es la gran pregunta, que quizá tiene una respuesta siempre a medias, porque es muy difícil en un entorno tan lleno de variables complejas pensar que hay una fórmula mágica que va a funcionar a la perfección simplemente ejecutándola. Yo no creo que eso exista. Lo que sí creo que existe es el objetivo muy claro de lo que queremos. Eso está muy claro. Y está muy claro que tenemos recursos humanos para lograrlo. Y está muy claro que tenemos una sociedad que está harta de lo que está pasando. Entonces yo lo que creo es que también tenemos que aprender de las lecciones que nos han dado estos 16 años. El año pasado se generaron procesos que bien se han podido haber desarrollado y han podido haber conllevado a un cambio en el destino. Pero se dieron varias cosas. Y quizás voy a paralizar un segundo lo que iba a decir, la idea, para contestar algo que no quiero que se me escape, que es el tema que también tiene que ver con lo más reciente que planteó también el señor Antonio, me parece, no, usted lo planteó, señor, su nombre, no, al lado. Ajá. El tema de Capriles y la matanza de Abril en caso de que hubiera convocado a la calle, ¿no? Y de cómo se evitó esa matanza. Yo creo que esa es una premisa falsa y además sumamente irresponsable en el caso de un líder plantearlo. Porque cualquier persona que estuviese en esa carrera tenía que saber de antemano que el resultado iba a ser un fraude. Y tenía que haber preparado dentro de su responsabilidad como supuesto estadista que iba a asumir el poder de una nación que está tan enferma y sometida a lo que está sometida esta, tenía que haber buscado una estrategia para esa eventualidad que se iba a presentar. Y no, bajo ninguna circunstancia, esperar el momento para ver qué iba a hacer. Lo que yo creo es que de antemano sabía que iba a pasar eso y sabía que se iba a hacer su reacción. Porque todo líder que quiera conducir a una nación a la libertad tiene que asumir el riesgo que eso implique, con todas sus consecuencias. Entonces, si quería minorar el riesgo que eso iba a representar, que iba a representar lo seguro, pero eso no quiere decir que no había que hacerlo. Había que hacer un llamado a la calle y a defender la libertad a toda costa, porque eso es lo más sagrado que tiene un país y lo más sagrado que tiene una persona, su libertad. Entonces eso se defiende con la vida y no hay concesión ahí. No hay concesión posible en ese aspecto, porque estás luchando por tu libertad. Entonces un país que está luchando por su libertad también tiene que estar consciente de los riesgos que implica y el costo que eso tiene. Entonces su deber como líder era, por supuesto, prever que eso iba a pasar para minorar ese costo, cosa que no hizo. Segunda cosa que no hizo fue el apoyo militar, y también eso contesta una pregunta que hubo al respecto con el tema militar. Yo no creo que todos los militares estén corrompidos, como se planteó una reflexión perfectamente válida, porque eso es lo que pareciera que está pasando, porque evidentemente un país secuestrado, entregando su soberanía, dejando que el territorio esté ocupado por terroristas, por narcotraficantes y por personas que lo que están es chupándose al país, tenía que haber actuado como fuerza institucional, evidentemente ese es su deber constitucional. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque evidentemente la fuerza militar está integrada por seres humanos de carne y hueso, que en muchas circunstancias se la han jugado en silencio, y hay muchos militares, más de 250 militares dados de baja por protestar la situación, importantes, de alta jerarquía, más la cantidad de militares que han ido metiendo presos que la gente no conoce, que se levantan y reaccionan ante esa situación. Hay mucho militar honesto y mucho militar íntegro, y se los digo porque los conozco y sé que están ahí. El tema es que tampoco se les puede pretender que den un salto al vacío, que va a ser condenado por todo un sistema político que los va a señalar y a ver si ustedes están actuando en contra de la democracia, en contra de la Constitución, en contra del deber ser, en contra del camino electoral planteado. Ustedes son unos golpistas, ustedes son unos criminales, ustedes merecen la cárcel. Entonces el esfuerzo se va a frustrar. Entonces van a salir, ¿para qué? Para que los pisen en 3 segundos y no se pueda generar un gobierno que se mantenga. Entonces es muy cuesta arriba pensar que la fuerza militar va a actuar aisladamente. Lo que sí yo estoy convencido es que existe una fuerza moral dentro de la institución militar que todavía se conserva
incluyendo a esos militares que están dados de baja, que siguen estando muy conscientes del país, siguen muy claros de cuál es su responsabilidad, pero tienen que empoderarse y tienen que hacer una llave con la sociedad civil. Y aquí no se plantea un golpe de Estado, ni muchísimo menos. Lo que se plantea es que los militares, como fuerza institucional, cumplan con su deber, que es que desconocer una autoridad ilegítima que está usurpando el poder y está violando sistemáticamente no solamente la Constitución, sino todos y cada uno de los derechos humanos que existen. Entonces esa fuerza militar tiene que hacer llave con la sociedad civil. Pero la sociedad civil se lo tiene que pedir, y se lo tiene que pedir con inteligencia. Y ahí es donde está el cómo, el método que hay que emplear. Ahí es donde hay que aprender también de la elección del año pasado. El año pasado, cuando empezó a brotar espontáneamente, dicho sea de paso, eso no fue que se preparó el laboratorio, nos llamaron a una salida y entonces no, señor, eso fue un llamado espontáneo, tan es así que meses antes de que pasara ya algunos de nosotros lo estábamos viendo y estábamos escribiendo sobre eso. Y hay artículos publicados meses antes de que pasara diciendo que eso iba a pasar. Y yo no tengo nada que ver con los supuestos ideadores de la salida y cosas así, ni mucho menos. Se sabía, se sentía que el país estaba preparándose para eso, por lo lógico, por la traición que había sufrido en las elecciones de 2012, que fue un fraude, y la elección de 2013, que fue otro fraude. Lo lógico es que eso pasara en el país. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que como el sistema político no tenía intención de que se abriera esa compuerta, porque eso va a reventar un juego en donde ellos son protagonistas y están capitalizando y están sacando mucho provecho, entonces se generaron unas mesas de diálogo, unas propuestas de asambleas de ciudadanos y constituyentes, y empezaron a marear al país y apagaron ese sentimiento de calle. ¿Por qué? Porque hubo un cortocircuito entre lo que estaba ocurriendo espontáneamente en la sociedad civil y en la calle y lo que era el sector político formal. Había un cortocircuito, no había una interpretación, no había una fluidez entre lo que había en la calle y un liderazgo político capaz de interpretarlo y llevarlo a buen término, explicándolo a nivel internacional y haciendo llave con los factores internos para que se facilitaran las cosas. A mí me consta que en el 2013 se le dijo a Capriles, esa fuerza institucional de la que estoy hablando, que lo iban a apoyar, que iban con él con todo. Y él le dijo, ustedes se quedan en su cuartel. Ustedes se quedan en su cuartel. Y el mismo que dijo, ustedes se quedan en los cuarteles, es el que está planteando mesas de diálogo en el 2014. Y esas mesas de diálogo, entonces, establecieron unos agentes internacionales políticos que fueron por el mundo entero a decir que la salida en Venezuela era democrática y electoral. Y trazaron otra vez ese camino errado y falso, y encaminaron otra vez al país en esa dirección. Entonces, el cómo, cuál es, y donde nosotros estamos planteando, y lo que yo les decía a ustedes al principio, tiene mucho que ver con la creación de una narrativa a nivel nacional que establezca como salida eso que yo llamo lo no convencional. Es decir, salirse de ese territorio electoral. Pero eso tiene que ser un clamor nacional que esté bien posicionado. Y ahí es donde empieza el trabajo de cada uno de nosotros. Contribuir a la creación de ese clamor nacional, de ese grito nacional de libertad, para que entonces empiecen a cuajarse los otros factores sin saboteo, sin neutralización. Existan entonces, y dentro de ese trabajo eso es lo que tenemos que hacer y es lo que estamos construyendo. Tiene que haber entonces unos voceros, tiene que haber en el país posicionado un sector nacional con intérpretes de ese mensaje que tenga suficiente posicionamiento en el país para que logren neutralizar al saboteo. Para que cuando venga el saboteo, esos individuos tengan igual legitimidad o más, porque están ganados con una coherencia y, como decía, con una consistencia en la lucha, que sea capaz de decir, no señor, ustedes se callan. Esa no es la salida es la libertad del país. La salida es precisamente eso que está sucediendo, ese clamor, ese desconocimiento, y eso tiene que tener muy claro, ese desconocimiento de una autoridad ilegítima, usurpadora del poder, que no tiene legitimidad ni de origen, porque se robaron las elecciones, ni de ejercicio, porque violan sistemáticamente los derechos humanos, porque están asociados con carteles de la droga y porque representan todos los antivalores del mundo. Entonces eso no puede ser un gobierno legítimamente constituido. Estamos hablando de un Estado secuestrado. Ahorita hay un golpe de Estado en ejercicio. Lo que estamos hablando es restituir el orden constitucional. ¿Y por qué yo lo digo abierta y claramente? Porque lo que yo estoy diciendo está
total y absolutamente validado por, primero que nada, el derecho natural, que tenemos todos los hombres y mujeres de la tierra a decirle, no señor, yo no me voy a obedecer, yo no me voy a someter a un sistema que viola todo lo que representa la vida y los valores humanos. Entonces, eso es un derecho que si nosotros no tenemos, no somos hombres y mujeres. Entonces, estamos simplemente hablando en voz alta sobre un derecho que es natural y que nadie nos puede quitar, ni nos puede regular, ni nos puede limitar. Segundo, está amparado en todas y cada una de los ordenamientos jurídicos del planeta. El derecho que tenemos de desconocer las autoridades ilegítimas. David Thoreau, el famoso escritor, poeta estadounidense, que se fue a la selva en el siglo XIX y escribió un libro extraordinario que se llama Walden, lo dijo claramente cuando habló de la resistencia civil y el desconocimiento de la autoridad ilegítima, el derecho a la legítima defensa. Eso es todo lo que se está planteando. Y que aquellos que están secuestrando el poder y que ni siquiera representan intereses venezolanos, se salgan de allí. Entonces, lo que tiene que ocupar el poder, ¿qué es? Bueno, esa sociedad civil que quiere su libertad. Y evidentemente, entonces, en ese proceso, en ese cómo, construyendo ese clamor nacional, y ahí es donde cada quien tiene que transformarse en un artífice del mensaje y un líder en sus circunstancias, entonces eso será transformando en una organización que todavía no existe, que se está creando, que entonces genere su propio liderazgo. Y entonces esos líderes que surjan de allí tendrán que ser los voceros y los responsables como líderes de convocar a lo mejor del país para evitar la improvisación que hubo en el 2002 y permitir que eso cuaje de verdad. Y esto lo uno entonces con otras de las reflexiones que hubo, que me parecen muy válidas. No se trata aquí de dividir, ni de creerse uno la mamá de Tarzán, y de olvidarse de un país que está allí, con sus errores, con sus defectos, y también con sus virtudes. Porque hay gente en todos y cada uno de los sectores nacionales, incluyendo los partidos políticos, incluyendo la MUD, porque no toda la MUD es corrupción, eso es falso, no todos los partidos políticos es corrupción, eso es falso, digamos en su totalidad poblacional, por decirlo de alguna manera. No toda la fuerza militar está corrompida, no todo el sector empresarial está corrompido, no todo el sector social, educativo, académico, en fin, todo lo que cada uno de los sectores estudiantil está corrompido, hay de todo. Entonces es convocar a ese país a unirse de verdad en cada uno de sus sectores para direccionar entonces las aguas en el canal apropiado. Porque yo les garantizo a ustedes que si nosotros transformamos esto en un clamor nacional, de verdad, muchos de aquellos que están ahorita simplemente resignados a ese camino electoral, porque creen que es la única dirección, la única cosa que hay, van a sumarse a esto y van a utilizar sus talentos para que esto se materialice correctamente. Porque tenemos grandes aliados, no solamente en Venezuela, sino como decía antes, en el mundo entero. Y muchos países que hoy en día están dando la talla a nivel mundial, están de acuerdo en apoyar, en respaldarnos y ayudarnos en el proceso de reconstrucción nacional. Pero entonces dependerá de nosotros y de esos líderes que surjan de conducir, por supuesto, los procesos de manera correcta. Que hay posibilidades de que las cosas salgan mal, que hay posibilidades de que se cometan disparates, que hay posibilidades de que por más bien que uno lo haga, la cosa no se dé. Por supuesto que sí. Pero como dice el dicho sabio de las abuelas, no hay peor diligencia que la que no se hace. Lo peor que podemos hacer es tirar la toalla y decir, no, no se puede, es muy difícil, es muy complejo. No, ese es el reto y eso es lo bonito de esto. Precisamente el reto es precioso por la dificultad que tiene, pero también por el premio que podemos alcanzar si lo logramos. Entonces, bueno, ese es el tema y eso es lo que tenemos que convencernos de. El tema electoral, vuelvo y repito, yo lo transformo en un tema totalmente irrelevante en este asunto. Tenemos que transformarlo en algo irrelevante porque lo es. Ya no se trata si voy a votar, no voy a votar, si defiendo el voto, si no, eso no es el tema. Obviamente una elección sería extraordinaria como elemento movilizador y cohesionador si no estuviese la realidad de tantos agentes metidos en ese juego que quieren legitimarlo, que no van a levantar la farsa. Entonces un elemento electoral es cohesionador y entonces es posible, y te respondo a ti,
Gaby, es posible esa defensa y salir a luchar después de la elección si uno no tiene una cantidad de agentes del juego, protagonistas de la historia, porque son los afectados directos que están validando los resultados. Y ese es el tema. Porque si no tuviéramos esos individuos sería estupendo. Vámonos todas a la elección y ahí levantamos esta farsa de una vez por todas. Pero bueno, ahí están las lecciones del pasado. Eso no es lo que va a pasar. Porque hay demasiados individuos dentro de ese juego que van a salir a legitimar en ruedas de prensa y llamando a la OEA, llamando a UNASUR y llamando para decir que eso fue legítimo y que esos resultados son válidos. Y entonces los que salgan a tratar de desvirtuar eso y a luchar para levantar esa farsa van a quedar como unos locos en el desierto. Unos locos en el desierto. Como yo conozco tantos candidatos que fueron afectados, que tienen pruebas de fraudes grabados, inclusive como estos tipos llenaban las actas y cosas insólitas. Pero eso no sale, no tienen la suficiente fuerza, porque hay demasiados agentes de ese juego que están validando, que están diciendo que no, que eso no es así, que la cosa sí es real y sale Tibisay Lucena y le levantan la mano a Tibisay Lucena, como Capriles le levantó la mano a Chávez en octubre del 2012, cuando ese individuo no podía ser ni siquiera candidato otra vez, después de todos los crímenes que había cometido. Entonces lo mistifica, le levantas la mano y dice que es victorioso, cuando todo el proceso de la A a la Z fue una farsa. Entonces, bueno, esos son los riesgos que tenemos cuando no tenemos en la oposición una cohesión y una convicción de que esa es la lucha para levantar la farsa, que fue lo que pasó en Chile. Y ahí está la gran diferencia con Chile, que muchas lo dicen mucho como ejemplo. No, miren lo que pasó con Pinochet, hubo otra vez un proceso electoral, salimos... Claro, pero tenías toda una oposición de verdad dispuesta a ir hasta el final y no permitir la farsa. Entonces lo lograron. Pero esa no es nuestra realidad. Y ya durante 16 años hemos aprendido que eso es así. Entonces, para evitar otra vez caer en esa trampa, la técnica está en cambiar completamente la dirección de la lucha. No poner la lucha en esa dirección. Eso se va a mantener, dejen que se mantenga. Hay suficiente clientelismo en ese mundo para que ellos continúen con su juego. Pero yo les garantizo a ustedes que si nosotros hacemos la tarea y transformamos esto en verdaderamente un clamor nacional, eso se va a escuchar una voz débil, cada vez más tenue, hasta que simplemente sea absurdo, o sea, se vea como como un montaje, un teatro de mentira, de ficción. Pero entonces el cómo está allí, el cómo está en empoderarnos, en transformar este mensaje en un clamor nacional, de verdad, y entonces también que los liderazgos surjan, y tienen que surgir, mejor será que surjan, para que dentro de esa lucha hayan voces que sean facilitadoras de los procesos, que sean también capaces de llevar esa lucha y esas aguas turbulentas a buen puerto. Y ese es el reto. Ahora repito, soluciones mágicas no hay, ni lo vamos a hacer porque aquí llegó Superman, ni mucho menos. Ahora, cada uno de nosotros de verdad puede tener un poder impresionante, convénzase de eso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un poder impresionante, si lo activamos. Si hacen como hizo Gabriela, como hizo Iris esta vez. Eso se puede hacer en todo el país. Los que ustedes conozcan gente, de repente yo conozco a alguien en Ciudad Bolívar, vamos a llevar esto a Ciudad Bolívar, pues. Y ahí entonces surgen otras personas que organizan otra cosa en Barinas, y otro viene y organiza otra cosa en Por la Mar. Y así poco a poco se va creando a nivel nacional ese movimiento y esa estructura que no es un partido político, que es un movimiento de la sociedad civil natural y espontáneo y real, que sale de las entrañas, que entonces le da forma a esa libertad que estamos buscando. Y de allí surgirá entonces ese liderazgo que permita hacer un gobierno que se sostenga con lo mejor del país, obviamente siendo inclusivo, que lo mejor del país participe. Y para culminar para responder la última quizás pregunta que quizás se me quedó en el aire, que es el tema de si Chávez, que fue su segunda pregunta, realmente tuvo ese apoyo de un momento determinado del país. Hay que recordar que Chávez llegó al poder con menos votos que los que sacó Lucinchi cuando ganó la presidencia. Menos votos que Lucinchi. Y Chávez fue un artificio creado por unas élites corrompidas.
Jamás hubiera llegado Chávez al poder si las élites corrompidas de ese momento de Venezuela no lo colocan en ese puesto. Porque Chávez nadie da un medio por Chávez. Cuando Chávez salió de la cárcel, nadie da un medio por Chávez. Cuando empezó la carrera electoral, Chávez tenía 2% de aceptación popular y ya todo el mundo sabía quién era. Ya había estado en la cárcel, ya había dicho el por ahora, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que el país necesitaba algo distinto a lo podrido. Estaba clamando por alguien ajeno a los partidos políticos. Y por eso es que hasta se decidió por una Miss. Pero esa Miss, por más que sea, estaba haciendo un trabajo en Chacao que era loable y que la gente veía en el municipio de Chacao que había una gerencia competente. Y entonces esa iba a ser la persona, hasta que se alió con los partidos políticos que todo el mundo percibía como que habían destruido el país. Entonces en ese momento el país no le quedó otro remedio que voltear hacia la única persona que rompía con todos esos paradigmas de los cuales la gente quería escapar. Y apoyado por una élite corrompida que pensaba que lo iba a manejar como un títere, le dieron medios de comunicación, lo vistieron, le prestaron aviones, lo mandaron a los foros internacionales, lo pusieron a hablar en todos lados, le pusieron un lenguaje potable para Consecomercio y para Fede Cámaras y para Inglaterra y para los países desarrollados, y lo pusieron en la presidencia. Pero cuando llegó a la presidencia, bueno, dijo, este país es mío, y bueno, y ya la historia la conocemos todos. Pero no crean en mitos, ¿eh? Este país nunca realmente estuvo casado, se hizo chavista. Eso es falso, eso es pura mentira. El famoso país chavista era antes el país adeco, el país copellano, esto es un país que tiene y eso está de más decirlo, un nivel de marginalidad muy alto, muy elevado, que depende de las dádivas y depende de las concesiones que le dé quien esté en el poder. Entonces, quien esté en el poder va a tener el apoyo pragmático y por sobrevivencia de un altísimo porcentaje del país, que necesita arrimarse a eso para poder sentir que su vida va a mejorar en algo. Pero no es por la persona, ni mucho menos. No crean en eso. Ahora ahí está el reto, en cambiar el modelo para que eso no vuelva a pasar, para que la gente tenga suficiente poder por sí misma y la sociedad sea lo suficientemente independiente para que no esté buscando a esos mesías y a esos encantadores de serpientes, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la invitación. Busquemos los liderazgos correctos, que los hay mucha gente buena y capaz y valiosa en todos los sectores de Venezuela. Entonces vamos a darle fuerza. Hay personas que están dando un paso adelante y que se están comprometiendo con una lucha. Entonces también tienen que obligar a esas personas a ser imanes de lo mejor del país, a que tienen que convocar en esta lucha a lo mejor de Venezuela, en todos los aspectos. Y ahí es donde está el reto de todos nosotros, sumar a esas personas a esta lucha, para que empiecen a resaltar, para que empiecen a surgir como hongos en todo el país. O en el mundo, la gente que está en el mundo, que son venezolanos y que están activos, y uno lo ve en estos videos y muchas otras cosas, cada vez que hay una cuestión de Venezuela, automáticamente sale un grupo importante de venezolanos en donde sea que estén, hasta en el Himalaya, a demostrar que siguen sintiendo a Venezuela y que siguen queriendo luchar y siguen queriendo reconstruir al país. Entonces, bueno, esa es a la gente, todas estas personas tienen que unirse a esta lucha. Al final, el gobierno plantea poner fecha de elecciones. Poner fecha de elecciones, ponte que gran parte vote, ponte que gran parte no decida votar, ellos van a votar. Así sean 3, ellos van a votar. El resultado a lo mejor lo sabemos. Por eso digo yo, o sea, cada quien decide. Bueno, hay que pasarle por delante. O sea, lo que tenemos que hacer es que este proceso electoral no sea decisivo en lo más mínimo. Esto es simplemente un circo más. Un circo más. Y así es como hay que verlo. Hay que hacer irrelevante este proceso. Entonces, participe o no participe, ese es el problema de cada quien. Ese es el problema de cada quien. El punto, exacto. O sea, ya la historia en ese aspecto está escrita. Entonces lo importante es estar preparado para eso, o sea, no poner ninguna expectativa en ese proceso y generar un movimiento, una fuerza que le pase por delante a eso. O sea que una vez que surja, porque probablemente van a llevar al país a eso otra vez,
pero ese momento va a pasar. Bueno, ahí cuando pase ese momento, bueno, esto que estamos hablando tiene que seguir su curso. Punto. Ok, ese es básicamente el tema. Espero que se hayan respondido todas las preguntas.